A partir de estos datos que tenemos, vamos a completar esta tabla de intervalos y de frecuencias. Primero tenemos que saber la cantidad de datos que hay en una tabla determinada. Para esto vamos a usar la función contar, función estadística. Ponemos aceptar y seleccionamos de qué matriz de valores vamos a utilizar. Una vez seleccionado, podemos aceptar. El dato mayor se halla en una función estadística llamada max. Pones aquí, pones max, y eliges el intervalo de datos. Lo mismo sucede con el menor. Es una función estadística llamada min. Selecciona los datos y pones aceptar. El rango es igual al dato mayor menos el dato menor. El intervalo por teoría es 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos. En este caso 6.01. Se va a redondear a lo más cercano, que es 6. La amplitud de clase es igual al rango entre el intervalo. El rango entre el intervalo fijo, que sería 6. Y acá se redondearía a 1334. Con estos datos ya que tenemos, vamos a comenzar a hacer la tabla. Primero sabemos que hay 6 intervalos, entonces aquí también tiene que haber 6. Perfecto. El primer límite inferior va a comenzar con el mínimo dato, que es 1000 en este caso. Y el límite superior es simplemente al límite inferior más la amplitud de clase. Debido a que el límite superior siempre va a estar incluido la amplitud de clase, vamos a poner en absoluto la amplitud. Apretamos F4 para ponerlo en absoluto. Arrastramos y vemos que esto casi no ha cambiado. Ahora, aquí en el límite inferior siempre va a ser igual al límite superior anterior. Arrastramos también y vemos que ahí recién cambia. Con esta pequeña parte hemos realizado los intervalos. La marca de clase, como sabemos, es el límite inferior más el límite superior entre 2. Esto aplicamos a todo y con eso tenemos la marca de clase. Para frecuencia vamos a utilizar una fórmula estadística llamada frecuencia. La tenemos aquí. Esto es igual a los datos, que serían de la tabla de datos. Los grupos serían los intervalos de los cuales se va a analizar estos datos que ya tenemos. En este caso son los límites superiores. Ponemos aceptar y vemos que ya tiene la frecuencia. ¿Cuántas veces se ha repetido un dato entre 1000 a 1334? Para que esto se complete en el resto de celdas, seleccionamos todo y apretamos F2. Ponemos Control Shift Enter y vemos que todo se completa. La cantidad de datos finales tiene que ser igual al número de datos, que es 33. Y como pueden ver, se cumple. La frecuencia acumulada simplemente es la suma de la anterior frecuencia. En este caso sería 12 más el 6 anterior.
Y así se va arrastrando hasta abajo. Esto tiene que ser igual a esto, y como pueden ver. La frecuencia relativa, por teoría, es igual a la frecuencia absoluta entre el total de las frecuencias absolutas. En este caso es 18%. Debido a que siempre va a ser entre el total, vamos a poner el total como celda absoluta. Y comenzamos a arrastrar. La suma de esto tiene que darnos el 100%. Y aquí también tendré que cumplir la frecuencia relativa acumulada es 36 más el 18% anterior. Como pueden ver, cumple. Con esto se ha completado toda la tabla.